telefónica Francisco Abundis, el director de Parametría, quien hizo una de las encuestas espejo. Francisco, gracias por aceptar esta invitación. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Pepe. Al contrario, estar contigo. Muchas gracias. Muchos nos preguntamos cómo se hicieron las encuestas. La encuesta de Morena, pues tú no la hiciste, tú no sabes cuál es la metodología, pero sí hiciste una de las encuestas espejo. Sí, mira, en realidad fueron dos encuestas espejo y nosotros hicimos una tercera a manera de validación, porque por los tiempos, como entenderás, estaban muy apretados. Había que, entiendo que Morena, digamos, tomó decisiones de último minuto porque creo que esperaban, o esa es la impresión que tengo, que su candidato se quedaría con la candidatura. Al no ser así, hubo que tomar decisiones de último minuto. A nosotros nos avisaron pues prácticamente el día que empezamos a hacer el levantamiento. Conocemos bien la metodología de Morena. Ellos tienen un sistema de puntuación, es decir, no es a partir de una sola variable, una sola medición con la que hacen sus diagnósticos. No la hemos trabajado. La primera vez que digamos que ya no la habían compartido, pero nunca habíamos hecho ningún proyecto con ellos. Al parecer Mendoza Blanco sí, por la forma en que se coordinaron con ellos, y fue mucho más expedito lo que hicieron con Mendoza Blanco, y ellos sí hicieron un espejo con la Comisión Nacional de Encuestas de Morena, y Mendoza Blanco sí hicieron lo mismo, una muestra de 1,200, el mismo cuestionario, mismos días de levantamiento. Nosotros hicimos, digamos, las variables fundamentales para la calificación de candidatos, pero no necesariamente el mismo cuestionario. Te doy algunas diferencias. Ellos tenían preguntas de interés en la política, alguna evaluación del INE, alguna evaluación de redes sociales, hizo de redes sociales. Nosotros nos abocamos más a la medición de lo que era el objetivo de la investigación, y preguntamos directamente sobre el nivel de conocimiento de las candidatas, sobre atributos, y un par de preguntas que no tenían ellos, que a mí me parecen muy reveladoras del nivel de interés que tienen los guerrerenses en el proceso. Te doy un dato: 90% de los guerrerenses saben de que Félix Salgado Macedonio ya no es candidato. Me llamó mucho la atención ese dato. Y otro par de preguntas que tenían que ver con careos de las tres posibles candidatas, Nestora Salgado, María de Luz Núñez y Evelyn Salgado. Las tres las enfrentamos, digamos, en un careo con el candidato más fuerte de la oposición, que sería Mario Moreno, y a mí me parece que un dato no reportado, pero más interesante, es que Morena ganaría con cualquier candidata, que es algo que no estaba en las otras mediciones, por ejemplo. Claro, sí, porque está dando a conocer Morena que, de acuerdo con su medición, tuvo Evelyn Salgado Pineda una preferencia del voto de 37.9%, mientras que las otras dos candidatas a las que mencionaste, Nestora Salgado, senadora, que obtuvo 13.9%, casi 14%, y María de la Luz Núñez, que obtuvo 10%. Es lo que da por resultado esto. ¿A ti te sale lo mismo? No exactamente lo mismo, porque como te mencionaba, no medimos igual, no reportamos igual. Pero si lo quieres ver en términos de ciencias sociales en general, fue otra forma de validar lo que ellos midieron. Nos salen, de hecho el cálculo, te puedo dar un ejemplo de las diferencias. Podemos hacer la misma pregunta, pero cuando y te doy los atributos que mide este sistema de Morena: cercanía con la gente, honestidad, si votaría por él o no. A una que ahora le ponen 2 puntos es si respeta los derechos de la mujer, y que es curioso porque surgió a partir de todo el tema de Félix Salgado. Entonces ellos tienen un sistema de puntuación de 10 preguntas. Nosotros hicimos las mismas 10, la única diferencia es que nos sacamos el índice. Pero finalmente en todas las que hicimos, ciertamente Evelyn Salgado salía por arriba de las otras dos. A eso iba Francisco Abundis, a que finalmente a Parametría
que es tu caso, le sale el resultado, independientemente de los numeritos, le sale el resultado semejante a la encuesta de Mendoza Blanco y Asociados, a la que hizo Morena propiamente en este esfuerzo de opinión. Así es, y bueno, dicho esto, te diría las limitantes de la medición. Hacer una telefónica no es la mejor idea porque excluye buena parte del público. Digamos, la cobertura que tiene Guerrero en hogares es de 29% por ahí. De hecho, es un fenómeno interesante, según lo que pasó con la pandemia, Pepe, es que mucha gente empezó a contratar servicios de internet y venía la telefonía incluida. Entonces, es muy irónico porque ahora los hogares en México tienen más teléfonos en hogares de los que tenían antes. Y luego, digamos, ahí estarían en 29.30, 20 puntos por debajo del promedio nacional. En el país tenemos alrededor de 50% de los hogares con teléfono. Donde tienes más cobertura es en la telefonía por celular, llega una cobertura de 76%, pero al final, si asumes que quien tiene un teléfono celular también tiene línea en casa, entonces estamos diciendo que ese 76% representa el máximo alcance en Guerrero, y entonces estarías con una cuarta parte de la población que no se cubre con una telefónica. Esa es una primera carencia que yo creo que hay que señalar, hay que reconocer, y bueno, creo que el partido no tenía opción, dado los tiempos, como para hacer una medición cara a cara, que era lo que correspondía. Siendo así, digamos que una telefónica te premia más o te sobrerepresenta gente que tiene mayor ingreso, mayor escolaridad, más recursos, más urbanos, más tecnológicos, en fin. Ese tipo de mediciones suele castigar precisamente a la gente de menos recursos, que es la base de Morena. Me llamó mucho la atención que en estas mediciones sale Morena muy arriba en preferencia política, en identidad. Aún sin conocerse el nombre en este caso, de la candidata. Cuando preguntabas por partido nada más. Sí, ¿no? correcto. Cuando preguntabas por marca, Morena está en preferencia 10 puntos arriba, y en identidad partidista, es decir, quien se considera morenista a nivel nacional está entre 30 y 33, en Guerrero está en 53, lo cual a mí a veces me desconcertó mucho. Pero además, cuando ya mides cada candidata contra digamos, el que sería el principal contendiente, Mario Moreno, los números, Pepe, son muy similares a los de Félix Salgado, que fue otra cosa que me llamó mucho la atención. Es decir, todo este debate, han pasado, ¿no? Más allá, después de las acusaciones que tiene por violencia o por violación como tal, además vino todo el tema del enfrentamiento con los consejeros o las amenazas a los consejeros del INE, vino que le quitaran la candidatura. O sea, todo eso, pues yo hubiera esperado que hubiera tenido algún efecto sobre la imagen del ex candidato. A juzgar por estos números no se ve, o no parece que haya afectado, o casi te diría, a lo mejor es probable que otra hipótesis sería que resulte al revés, que lo hayan victimizado y ahora los guerrerenses, claro, puede que lo apoyen más. Pues te agradecemos mucho, Paco Francisco Abundis, te agradecemos mucho el que hayas compartido este esfuerzo de medición de la opinión en Guerrero para determinar el nombre de la candidata, que ya sabemos cuál es, y todo el trabajo que hay alrededor de Morena, que tiene o goza, por decirlo de una manera, de la mayor aceptación desde el punto de vista electoral, de la mayor preferencia electoral, independientemente del nombre de la candidata. Te agradecemos muchísimo, entonces, el compartir estos datos con nosotros. Al contrario, Pepe, un gusto, como siempre, estar contigo. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.